Ahora sí. Ahora sí. La idea de la clase de hoy, si encuentro el editor, siempre algo tiene que perderse, no importa, es practicar lo de TDA que vieron la clase pasada, ¿sí? No sé si todos se acuerdan que la clase pasada vimos TDA. Andate vos. Te suma nota el promedio de TP. Sí, eso ya lo hemos visto. Bien, lo que vamos a hacer entonces es... TP es... No, clases. 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 TDA. Vamos a inventar un TDA. ¿Se acuerdan que era un TDA? ¿Qué era un TDA? ¿Quién me sabe decir lo que es un TDA? Tipo de dato abstracto. Está bien, pero ¿qué significa? Tipo de dato estructurado, no. Eso es para el Kahoot. Quizás. Quizás. Quizás durante las clases del jueves antes de hacer el Kahoot hacemos preguntas que sabemos que están en el Kahoot y quizás no. No sé. ¿Quién sabe lo que es un TDA? ¿Qué es un tipo de dato abstracto? Está bien, no me tiene una definición, pero explíquenme con sus palabras. Algo. Un tipo de dato definido por sus operaciones. De lo que les dijo Nico el otro día, ¿qué les quedó? Definido por un conjunto de valores y operaciones que podemos hacer con ellos. Sí, es importante esas dos cosas. Sí, sí, sí. Porque siempre hablan de la estructura, de los datos y lo que sea, pero no solamente son los datos, no solamente es la estructura, sino que también es importante las operaciones que están asociadas a esos datos, ¿sí? Porque sin las operaciones es un conjunto de datos, ¿sí? No es nada, no sirve para nada. Se separa en el qué y el cómo. Ok, ¿qué es el qué y el cómo? Ya que lo nombraste, digo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿A qué te referís con el qué y el cómo? No me pensaba meter tan adentro, pero acá estamos. ¿Qué hace y cómo lo hace? Ok, ¿y por qué hacemos la distinción? ¿Qué tiene de interesante hacer la distinción entre el qué y el cómo? Por la cuestión del contrato, o sea, uno expone una interfaz, pero no tienes que explicar cómo hace las cosas que prometes en esa interfaz. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de eso? ¿Hay un qué proponer una banda de comos? Sí. ¿Que hay un qué? Sabemos que hay un qué. Hay muchas formas de implementar lo mismo. Esos son los mil comos. Bueno, sí, es un poco de todo lo que dijeron. ¿Sí? Nosotros tenemos un qué, que sería, che, ¿qué es lo que hace este TDA? Este TDA que habían visto con Nico el otro día la sube. Este TDA es una tarjeta que te permite viajar en colectivo, tener un saldo, etc. Ah, mira, está bien. ¿Y cómo está implementado eso? Bueno, no importa cómo está implementado. Vos lo podés usar porque sabés lo que hace y tenés una interfaz clara. La interfaz clara es, vos tenés la tarjeta, apoyás la tarjeta en el lector o en el grabador o lo que sea, y podés cargar saldo, podés usar tu saldo, podés entrar a la página Sube y ver tus viajes, ¿sí? Puedes hacer todo eso, eso está definido en la interfaz y es lo que puedes hacer. Ahora, si la tarjeta adentro tiene un chip NFC, o si tiene un microcontrolador que tiene una batería de, no sé, de 1,5 volts, o si la página en realidad está hecha en Java o está hecha en PHP y en realidad usa un algoritmo por... No te interesa. A vos te interesa qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, esa separación que haces del qué y el cómo, te sirve para qué? Para que si el día de mañana vos tenés que cambiar cómo lo implementaste porque, no sé, porque salía muy cara ese chip NFC y tenés que usar otro de otra marca que funciona distinto, eh, internamente tiene otros detalles constructivos, lo que sea, o si la página en realidad tenés que migrarla porque el servicio no te interesa, al usuario no le interesa, va a seguir usando la misma forma, ¿sí? El contrato, el qué es lo que hace esa tarjeta, va a ser el mismo, ¿sí? Eso no va a cambiar. Entonces, si nosotros mantenemos ese contrato, después, el cómo está implementado detrás no me interesa. Si puede estar implementado de mil maneras distintas. Un key. El qué es la interfaz, el cómo la implementación. ¿Sí? En C, el lenguaje de programación C, habíamos visto que eso está claramente definido. ¿Sí? ¿Cuál era el qué y cuál era el cómo? ¿Cuál era la interfaz? El punto H. El punto H es la interfaz. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos un punto H queremos definir un punto H y después no modificarlo más.
¿Por qué? Porque ese es el punto H que le damos al usuario y es el que tiene el contrato, es el qué. El qué es lo que va a ser mi TDA. ¿Sí? Después, internamente, si quieren mudarlo a otro algoritmo, si quieren cambiar la forma en que funciona, si quieren ver, che, este guarda un solo archivo muy grande con todos los datos de los usuarios. No podemos separar los archivos uno por cada usuario. Bueno, dale, podés. Y el usuario no se entera, ¿sí? Porque sigue usando el punto H que es idéntico. Esta es una pregunta que nos hacen siempre, decir, che, pero entonces el punto H no se puede cambiar nunca, 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 nunca. Sí se puede. No, no es fácil cambiar una interfaz pública. ¿Por qué? Porque el contrato es muy fuerte. Una vez que vos le das al usuario el contrato, el usuario va a usar ese contrato. Ahora, si vos cambiás el contrato, el usuario va a tener que hacer un esfuerzo extra para cambiar todo su programa o todo lo que donde esté usando el contrato. Por ejemplo, la sube. Mañana cambian el contrato de la sube y dicen, no, para usarla en realidad tenés que, no sé, qué cosa ridícula podemos decir. Funciona con calor, entonces antes de usarla tenés que raspártela en el brazo un poco y después apoyarla en el lector. Che, está bien, la gente lo va a hacer, pero le va a costar acostumbrarse a eso, ¿sí? Porque le estás cambiando la forma en que funciona. No estaba acostumbrado a hacer eso, entonces va a haber muchos problemas en el medio de gente que no sabía, gente que no se acuerda, colas porque la gente no puede pagar, che, no funciona la tarjeta, no, ¿sí? Entonces cambiar un contrato se puede, pero sepan que cuando cambien un contrato, eso lleva cargado un montón de complicaciones extra. En la vida real, cuando ustedes cambien un contrato, ustedes van a trabajar para un cliente o lo que sea, o para una empresa. Siempre va a haber alguien que se llama el dueño del producto con el que van a negociar. Así, che, mira, esto en realidad nos conviene cambiarlo y lo van a discutir con él y van a negociar, che, mira, no lo cambiemos ahora, ¿sabes qué? Hagamos un plan a un año y medio y cambiemos esto dentro de un año y medio y ya le damos aviso a los usuarios que tienen un año y medio para ponerse el día con eso. Entonces, un año y medio por ahí les parece mucho, pero cambiar un contrato no es cosa fácil de nuevo, ¿sí? En fin. Bueno, a ver, el contrato se actualiza todo el tiempo. Para eso están los mayores en software, jaja. Medio. Sí. El loro. Sí, el PM. No importa. No nos vamos a meter con esos chistes que puede resultar ofensivo si hay algún PM presente. Esos cambios suelen pasar cuando se explica mal al cliente y no es lo que esperaba. No nos metamos ahí. Los cambios de contrato pueden ser por muchas cosas. No quiero hacer demasiados comentarios con respecto al cliente que no siempre sabe lo que quiere tampoco. No importa, vayamos a la clase. Bien. Primer paso para implementar un TDA. ¿Cuál es el primer paso para implementar un TDA? Paso número 1. A ver si lo saben. Crearlo. Ok. Saber qué TDA implementar. Exactamente. ¿Qué queremos implementar? ¿Qué TDA vamos a hacer? ¿Una lista? No. Eso es la clase que viene. Pila, tampoco, la clase que viene. Cola, tampoco, la clase que viene. Eso es lo único que se les ocurre. Estos TDAs aburridos, pila, cola, lista. Estudiante de la FIU. La sube. Bueno, podemos hacer la sube. TDA persona. Nombre, un mate. TDA Pokémon. Bueno, hagamos la sube, hagamos la sube. Un hospital Pokémon, sí señor, exactamente. Ya mismo voy corriendo a hacer el hospital Pokémon. Bien, ese es el primer paso. Ya sabemos que queremos hacer una sube. El segundo paso es definir cuál va a ser nuestro contrato. ¿Qué queremos hacer de la sube? ¿O qué queremos hacer con la sube? Tenemos que definir el contrato. En este caso no nos dan el contrato. Cuando hagan pila, cola, lista, árbol, hash, todo lo demás, les vamos a dar el contrato. En este caso no tienen contrato, ustedes tienen que crear el contrato. ¿Qué podemos hacer con una sube? Primero, ¿cómo empezarían a definir? ¿Las operaciones o los datos? Y acá es válido cualquiera de las dos, pero tienen que elegir una y empezar. ¿Quieren empezar con los datos? Empecemos con los datos. Las operaciones. Bueno, pero primero aparecieron los datos, así que lo lamento. Vamos a poner la definición acá, después lo corremos al punto C, de última. Vamos a llamarle sube, porque me gusta, nada más. Bueno, ¿y qué datos guardaría una sube? El saldo. Saldo, podemos hacer un double saldo.
¿Qué más? ¿El DNI? ¿El DNI del propietario? Puede ser. Y acá es donde empiezan, che, pero el DNI, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos como un número? ¿Lo guardamos como un string? ¿Lo guardamos como... ¿Vale la pena complicarse? Un ID. Quizás lo del ID es mejor. Eso es un tema de consideraciones de diseño que no veo en este caso, pero por ahora podemos hacer un DNI si quieren. Bueno, hagamos así y después vemos. Un vector de viajes que tenga el registro de que se usó y a qué hora. Es interesante esa, sí, me gusta. Que si haces varios viajes seguidos te hace un descuento. Yo te estoy preguntando los datos que necesitas, no las operaciones. Historial de transacciones, el descuento. Bien, acá podemos hacer dos cosas. ¿Es estudiante o es jubilado? Más que es estudiante o es jubilado, podríamos decir un... tiene beneficio. No sé si hay distintos tipos de beneficio. Yo sé que hay una tarjeta social y eso que tiene descuentos. Pero no sé si todos tienen el mismo descuento o no. Pero para simplificar un poco podemos decir tiene beneficio o no tiene beneficio. Saldo mínimo posible. Esa es interesante. La vamos a dejar de lado. Me gustó lo de las transacciones. Los viajes. Ustedes me dijeron viajes. Una sube tiene viajes. Ok. Podemos hacer dos cosas. Podemos decir, che, la tarjeta sube en realidad. Es una tarjetita así que tiene un chip que no tiene tanta capacidad de almacenamiento. Entonces puede almacenar hasta, no sé, los últimos 10 viajes nada más. Entonces podrían hacer viajes 10. Y guardar los últimos 10 viajes, por ejemplo. O podemos hacer un vector dinámico porque decimos, bueno, esta sube en realidad es mi computadora y soporta lo que le demos. Pero para no hacer tan complicado, hagámoslo así. Un vector de viajes, sí. Generalmente les gusta hacerlo así. Todo lo que sea parámetros del sistema. Pongámosle 10. Estos son los viajes que puede almacenar mi tarjeta SUBE. Entonces tenemos saldo, DNI, tiene beneficio, viajes. ¿Cómo representamos los viajes? Y con un TDA viaje, claramente. ¿No era que no había que definir máximos arbitrarios? Acabamos de discutir brevemente esto. Estamos diciendo que la SUBE es una tarjeta chiquita, no tiene capacidad. No tiene capacidad infinita, entonces podemos hacer una cantidad fija o podemos hacer una computadora. Lo de no definir límites máximos arbitrarios va para los TPs. Porque ustedes se avivan y hacen cosas que no van, nada más. Claro, como dice Bruno no lo entiende, ¿ve? 1024 bytes, puede ser, no sé. Entonces lo que vamos a hacer es definir un viaje. Ustedes me dicen, ¿pero qué guardamos en el viaje? De hecho, este ejercicio de la SUBE lo tomamos una vez en un parcial. Y me guardaron los viajes como un número. Vos decís, che, ¿y qué es eso? ¿Qué es un viaje, un número? ¿Cómo representas un viaje con un número? ¿Qué información tiene un viaje? Tenemos viaje, no sé. Lugar, fecha, costo, lugar de origen, destino. Bien, me gusta esa. Hagamos, por ejemplo, costo. La hora podemos hacer un también timestamp. Fecha, hora, línea. La línea, de nuevo, podemos hacer un entero, podemos hacer un string que diga subte línea H, o podemos hacer línea 145, o podríamos hacer un string, no sé. Me parece que tampoco vale la pena complicarlo tanto para una clase, hagamos un Lucas, línea. Sí. ¿por qué pones indef arriba como sube H? Pusiste indef sube H y abajo también. Sí, esto no me acuerdo. Vos venís de Python, ¿no? Sí. Perfecto. Tengo que avisarle a los chicos que expliquen esto en la clase de C. No me acuerdo si lo explicaron. Esto en Python no pasa. Básicamente es por eso que no lo vieron nunca. El problema está en que
Si recuerdan cómo funciona el preprocesador, vamos a hacerlo. Abrimos el archivo pruebas.c. Yo voy a tener mi archivo pruebas.c, voy a hacer un include de sude.h. ¿Sí? Voy a tener esto. Eso no. Voy a tener eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que hace en realidad el preprocesador cuando encuentra una directiva include, lo que hace es copiar y pegar texto, nada más. Entonces, cuando encuentre include sube.h, lo que va a hacer es va a reemplazar esta línea por todo el contenido del archivo. ¿Sí? Así. Directamente va a hacer eso. Es literalmente lo que hace es eso el preprocesador. Ahora, ¿qué problema hay con eso? El problema está en que si yo hago eso, y quizás tengo otro punto, o tengo otro lugar donde se incluye el sube.h, ¿sí? Porque puede estar, puede ser que te gusta. Puede ser que yo incluya, no sé, otro TDA, y otro TDA incluye sube.h, ¿sí? Podemos hacer que el include se incluya más de una vez. Eso lo que va a resultar es en un archivo que tiene definiciones duplicadas. Entonces voy a tener un archivo que después del preprocesamiento va a tener esta definición múltiples veces. Y yo no puedo tener una definición múltiples veces. Ese es el problema. ¿Cómo solucionamos el tema de los múltiples include? Es con más directivas del preprocesador. Estas directivas son directivas condicionales que lo que dicen es, si no está definido el símbolo sube_h, definí el símbolo sube_h y acá cierra el if, ¿sí? O sea, si no está definido esto, define el símbolo y acá es donde cierra el if. Si está definido, no va a entrar acá, entonces no va a hacer todo esto y no lo va a volver a definir. Básicamente es eso. El preprocesador va a ver esto y decir, che, incluyeron ya sube.h, y si ya lo incluyeron una vez, no va a volver a copiar todo este texto para que no estén las declaraciones múltiples veces. Es simplemente eso, compilación condicional. Está bien, perfecto. Gracias. En Python no pasa eso. Sí. En casi ningún lenguaje pasa eso. No. Sí, pasa. ¿Hay forma de crear el ifdef automáticamente en Sublime? Supongo. Si pones ifdef... No sé. No, no sé, yo acá abro un punto .h y ya me lo pone. Si pongo coso.h, ya te lo pone. ¿No te lo pone Sublime? Sublime, pregúntenle a Tomás o a no sé quién de la materia es fanático de eso. No sé. Pregunten que algo debe haber. ¿Algún snippet que corra? Sí, seguramente. ¿No sería viaje-t o es lo mismo? Es una convención de... No sé, es una convención. Vamos a hacer, si quieren, podemos hacer viaje-t y acá podemos hacer sube-t, pero son nombres, es lo mismo, digamos. Bueno, ya que quieren, hacemos así. ¿Qué dato es el unsigned de transporte? Es un número que no tiene signo. Pensarlo como unsigned int, es lo mismo. Transport P. Si quieren, para simplificar, podemos olvidarnos del signo y decir, che, es un int. Y nos puede poner algo negativo, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer. Mucho. Tenemos el costo, tenemos el timestamp, tenemos el transporte. ¿Qué más podemos tener? ¿Vamos a tener algo más? Habían dicho lugar de salida. No sé si la sube guarda el lugar de salida. Podríamos tenerlo, ¿no? Podríamos. No sé si vale la pena, pero podríamos. Si vas en tren, creo que sí. Y pasa que si vas en tren, en realidad el lugar de salida es la estación donde te lo tomaste. O sea, sería como, iría en la parte de transporte. ¿Qué te tomaste? Me tomé el Urquiza desde la Croce. Entonces, no sé. Fecha de activación, aunque no es muy relevante. Bueno, esto es el secreto de los TDAs. Era que ustedes pueden hacerlo tan complicado como quieran. Podemos ponerle posición-t. Tipo GPS. Hacemos un latitud y hacemos un long longitud. Y ahí tenemos. Le da más que entero, debería ser Davis.
Doubles. Podemos hacer algo así si quieren, pero no sé si tiene sentido complicarla tanto. ¿Nuestra sube tiene un GPS que te sigue en todo momento? Estás loco. ¿Sabes lo que cuesta eso? Y la batería. No, no vale la pena. Random. ¿Usas teclado mecánico? Tengo un teclado mecánico, sí. Igual no es de los ruidosos, es de las teclas switch marrón. Bueno, yo creo que está bien con los datos. No sé si vale la pena agregar más. Dejémoslo así. ¿Se puede añadir al registro de sube el número de tarjeta? Es buena esa, sí, 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 es un buen dato. Podemos tener, por ejemplo, el ID. Como dijeron antes, alguien dijo el ID. Bueno, ¿qué número de identificación tiene esta sube? Bueno, tiene este número. Sería como el número de serie, si quieren, lo que sea. Puede ser. Dejémoslo ahí. Bien, ya tenemos la estructura, pero con la estructura sola vimos que no hacemos nada. ¿Por qué con la estructura sola no hacemos nada? Hay que definir operaciones, pero ¿por qué hay que definir operaciones? ¿Cuál es la importancia de definir las operaciones? ¿No sería mejor que transporte salga de un campo de num? No. Quizás en otro caso podría coincidir con vos, pero en este caso me parece que no. Porque vos decís un enum. Che, y tendrías que tener un enum con absolutamente todas las líneas del país. ¿Viste? Vos decís, no sé. Y si mañana agregan, además de, no sé, además de los colectivos, agregan que puedes pagar el Uber y te aparece el número de línea del Uber. Yo qué sé, por decir una estupidez. Tendrían que agrandar el enum para agregar más cosas. ¿Viste? Vos decís, che, me parece que no va eso. No tiene mucho sentido agregar eso en un enum. En este caso. Si fuese una cantidad de cosas limitadas y vos sabés cuál es ese conjunto, sí. Pero en este caso, en el caso de los transportes, no sé, mañana abre una línea nueva de subte, ¿qué haces? Tenés que cambiar de la interfaz porque... No. Y si fuese algo interno tendrías que recompilar, que tampoco conviene mucho. Sin mencionar los problemas que puedes tener al lado de la base de datos, que no importa en este momento, pero... No. De que tiene un tipo de dato no te sirve de nada si no puedes hacer nada con él. Pero sí puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque puedes crear la estructura y manejarla vos a mano. ¿Sí? Ese es el problema. El problema es que si vos no tenés las operaciones definidas que trabajan sobre esos datos, y esto también va de la mano del tema de, che, ¿por qué queremos esconder estos datos del usuario? Si no tuviese las operaciones definidas, cada usuario tendría que ir y tendría que decir, che, cada vez que hago un viaje, tendría que venir a este vector y modificar los viajes de alguna forma para que cumpla con los requisitos que estamos pidiendo que, no sé. De hecho, esto vamos a retocarlo después porque hay un problema, pero no importa. O quizás no. No importa. Sí, digamos, tendrías que cada vez que alguien quiere usar la tarjeta, tendría que tener toda la lógica de cómo opera la tarjeta. Porque tendría que saber cómo manejar bien estas estructuras. Entonces, en vez de que cada programa que use las tarjetas tenga que saber cómo se usan las tarjetas, es mejor que la tarjeta misma sepa cómo opera la tarjeta, te presenten el contrato con las operaciones y vos uses esas operaciones y todos seamos felices porque la lógica está en un solo lugar. ¿Sí? Por eso es importante que las operaciones estén en el contrato y no solamente los datos, porque la estructura sola no hace nada. Sin la lógica, no me dice nada. ¿El chequear saldo lo haces directo con el double saldo? Quizás. Aunque automatizar todo. No se trata tanto de automatizar, se trata de unificar la lógica. Si vos vas a hacer que cada uno que use la sube tenga que implementar toda la lógica de la sube, como que no. No, a mí no me convence, por lo menos, no sé ustedes. Entonces, ahora ya que tenemos esto, habría que definir qué operaciones podemos hacer con una tarjeta sube. Esas las saben seguro. ¿Quién no usó una sube alguna vez? Cargar saldo. Bueno, cargar saldo. Sube. Cargar saldo. Sí. Vamos a dejar todo en void y después agregamos los tipos que hagan falta. ¿Qué más? Sacar una nueva. Pagar, consultar saldo. Sube. Consultar saldo.
Me sonríe el teclado. Consultar saldo. Sí, podríamos hacer un consultar saldo, cargar saldo. Habían dicho pagar... Pagar viaje. Hagamos un pagar viaje. No nos vayamos tan lejos tampoco. Porque sé que hay cosas que puedes pagar con la sube además de viajes, pero no importa en este momento. Pagar viaje. ¿Algún tipo de buena práctica ponerle sube adelante? En el caso de C, sí es buena práctica poner el nombre del TA adelante, porque no es un lenguaje que tenga namespace. Entonces, digamos, esto lo van a ver mucho cuando vean los próximos TDAs. Por ejemplo, si ustedes tienen la operación de agregar elemento, ¿sí? Les va a pasar que tienen un agregar elemento que es de lista. Y después va a tener un agregar elemento que es de, por ejemplo, de pila. Y después pueden tener un agregar elemento que es de el árbol binario. ¿Sí? Vos decís, che, y esto no te lo va a dejar compilar porque tenés 3 funciones con el mismo nombre. Entonces, la solución más fácil es agregarle el nombre del TDA adelante. Así ya no te chocan más los nombres. ¿Sí? Es simplemente eso. Crear un namespace para que no colisionen los nombres. Cargar, consultar, pagar viaje. Sí, más que realizar viaje, que vi un realizar viaje por ahí, que no sé si realizar viaje, porque no realizás un viaje con la sube, sino que pagás el viaje con la sube, el viaje lo realizás con el medio de transporte. Cosa dicha pelota nada más, pero... Bloquear tarjeta. Quizás podría llegar a ser. Comprar tarjeta. Quizás. Vamos a hacer los que me dijeron antes que era sube, crear. Y me dijeron sube, destruir. Esta sí. A ver. ¿Qué otras operaciones que me dijeron ustedes van? El tema de dar la alta, de dar la baja, están buenas. Pero el problema que tienen que tener en cuenta es quién va a tener acceso a la interfaz. Hay un tema de permisos acá que no vamos a tratar con permisos, así que las vamos a terminar poniendo. Pero si el usuario puede cargar su tarjeta, consultar el saldo y pagar un viaje, está bien que un usuario pueda dar de alta su tarjeta y pueda dar de baja su tarjeta. Quizás sí está bien que la dé de baja, pero está bien que él mismo la dé de alta. Che, me bloquearon la tarjeta. Nada, entra al sistema y darla de alta de nuevo. Ah, ok, bueno. Sí, no sé. Medio raro, pero hagámoslo. O habilitar, pongamos si deshabilitar. Cuando la ponen en la lista negra. Y yo creo que dejémoslo ahí. Transferir saldo a otra sube. Bueno, dale. Saldo. Y lo de la posición lo dejamos afuera porque ya era mucho. Es como las operaciones, ya son muchas operaciones y las vamos a dejar afuera. Basta. ¿Por qué hice todo void? Por lo que dije. Dije que vamos a hacer todo void y después vamos a discutir qué datos van. El secreto de los TDA es saber para qué va a usar el TDA, ¿sí? Porque ustedes ven que si seguimos agregando cosas, podemos agregar un montón de cosas. Podemos agregar lo de las posesiones, podemos agregar posición de inicio y fin, podemos agregar acá, vamos a tener que agregar algo, pero no importa. Podemos agregar operaciones para comprar cosas que no sean viajes, digamos, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas para consultar la titularidad, consultar el DNI, cambiar el DNI, establecer el DNI, no sé, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? El problema está en que quizás todas esas cosas no las necesitamos. ¿Para qué vamos a definir cosas que no vamos a necesitar? Es más fácil agregar cosas a una interfaz que modificar cosas existentes en una interfaz, eso es cierto. Pero también hay que pisar un poco el freno. ¿Sí? Hay que ver, che, ¿qué problema estoy intentando resolver? En este caso no había ningún problema por resolver, es simplemente, che, queremos practicar TDA. ¿Qué hacemos? Bueno, la mejor forma de practicar TDA es eso, definir un TDA entre todos y ver a qué llegamos. Pero yo creo que ya está bien, digamos. No hace falta exagerar y seguir agregando funciones porque no las vamos a usar nunca. ¿Estaría mal agregar datos que después no usamos? Datos no. No es tan grave porque los datos, todas estas estructuras van a ser privadas, digamos.
El usuario final no va a tener acceso a esto, entonces no le afecta. Pero siempre que puedas, intentar no agregar cosas de más. ¿Sí? Una filosofía de vida. Bien. El próximo paso ahora sí es sacar todos estos void y estos parámetros vacíos y decir, che, ¿qué hacemos con esto? ¿El usuario solo tiene acceso a las operaciones? Sí. Justamente, es lo que decíamos antes. La idea es que el usuario no tenga acceso a los datos. ¿Por qué? Porque si tiene acceso a los datos, tiene que saber cómo acceder bien a los datos y tiene que saber si va a modificar esos datos, cómo modificarlos correctamente según la lógica de la SUBE. Eso significa que cada uno que quiere usar la SUBE tiene que conocer e implementar toda la lógica de la SUBE. Y eso es ridículo. Entonces, la única forma de evitar eso es limitar al usuario a que interactúe con los datos de la SUBE mediante las funciones. Y mediante las funciones yo tengo controlado el acceso. El usuario... ¿Qué cosa? SUBE, guardar veneno de porotos. En este caso los tiene porque los estás definiendo en el punto H. Yo sé que a veces no se escucha lo que digo, pero dije, vamos a ponerlo acá y después lo vamos a correr a interfaz privada. Así que sí, lo vamos a correr, no va a tener acceso, no se preocupen. Supervivencia del más apto. Bueno, listo. ¿Qué ponemos acá? Sube crear. Sube crear va a devolver una sube. Súbete. Pointer. ¿Sí? Perdón, no pasa nada. Estamos acostumbrados a responder siempre lo mismo. El otro día siempre pasa que se sorprenden los... Ustedes saben que esta cátedra está hecha mayormente por colaboradores. Gracias a que tenemos bastantes colaboradores es que ustedes pueden tener tutores personalizados. Y los colaboradores nuevos se me sorprendían. Che, ¿cuántas veces preguntan lo mismo? Sí, acostumbrate que es así. Digamos, es natural, pasa, digamos. Pero se sorprenden. Bueno. Colaboradores que el cuatrimestre pasado fueron estudiantes también, así que algunos de ustedes quizás pueden terminar este lado a futuro. En fin. ¿Te habrá pasado como alumno? No, para nada. Para nada. Sube crear. ¿Cómo creamos una sube? ¿Qué datos mínimos necesitamos para crear una sube? DNI del usuario. Podemos ver un DNI. Un sign. DNI. ¿Tiene beneficio? El beneficio es algo que se da o es algo que viene con la tarjeta. En este caso, no me importa. Así que... ¿Qué más me dijeron? El ID de la sube. Podría ser. ¿Qué pasa si el turista es extranjero? Eso es lo que decíamos antes. ¿Conviene guardar el DNI como un número o conviene como un string por sí? Eso es otra cosa. Sí, por ahí conviene como un string. De hecho, eso también lo hablamos el martes. El tema de decir, che, cuando definen el TDA, tienen que saber para qué problema lo van a hacer. Tienen que pensar también un poco a futuro. ¿El tema de los extranjeros es interesante? Sí, es interesante. Porque quizás la persona no tiene DNI. Pero en realidad, si lo pensás, no todas las subes tienen asociadas un DNI tampoco. ¿Sí? Entonces, si no tiene asociado DNI, decimos que el DNI es 0 y listo. Cuando les toque esto en un parcial, justamente lo que yo quiero es que hagan estas cosas. Que me digan, mira, a menos que yo... A ver, cuando yo tomé esto, creo que está el video de la resolución en algún lugar en YouTube. Habíamos pedido cosas específicas, tipo, no sé, los viajes tienen que estar asentados, tienen que tener una cantidad máxima de viajes. Habíamos hecho, literalmente habíamos pedido esto. Y muchos me pusieron un contador de viajes, la cantidad de viajes que había hecho. Yo che, yo te pedí que me guardes la cantidad de viajes, ¿no? Que me guardes la información de los viajes, no que me digas cuántos viajes hubo. Entonces, esa suposición no es razonable. Ahora, si durante el examen hacen la suposición de, che, el DNI en realidad debería ser un string, pero a efectos de este ejercicio no hace ninguna diferencia, entonces lo voy a abordar como un número. Y bueno, está bien, es una suposición que tiene un valor, es lógica, digamos, no vale la pena complicarse con el string en ese caso, yo no te lo pedí que lo hagas tampoco, así que está bien. En este caso tampoco tiene sentido, no lo hagamos, pero está buena la observación. ¿El ID sería autogenerado mejor? Sí, eso es lo que estaba pensando antes, ¿sí? Che, pero... Y alguno me puede decir, y si quiero una sube que sea clon de otra sube por X motivo,
Y podríamos tener una función de creación especial que sea crear sube clonada. Entonces, habría que ver. En este caso, dejémoslo así y después vemos. Como no tenemos los requerimientos del problema y lo estamos definiendo nosotros, en realidad no hay limitación. Pero sí, en realidad el ID debería ya venir con la tarjeta, con el chip mismo de la tarjeta. La persona cuando carga la sube que compra el sistema te piden el ID, ¿no? No. Quizás sí, quizás no. Ya vamos a llegar. Bien, dejémoslo así. Tiene beneficio, tiene el DNI y el Unsigned ID. Suponemos que la tarjeta empieza con saldo 0 y sin viajes, ¿sí? Por supuesto que todo eso está escrito acá. Todo eso está escrito acá. ¿Sí? O sea, empieza con saldo 0 y todo eso. Yo lo escribí ahí, pero ustedes no lo ven. Destruir, ¿qué vamos a necesitar para destruir? Vamos a necesitar la sube para destruirla, ¿sí? Sube. Y después vienen las otras operaciones que definen ustedes. Crear sube clonada igual no cambia nada, va porque por lo menos yo entiendo como separado la tarjeta física de la información que tenemos nosotros. Nosotros acá estamos representando la tarjeta sube. Si te hace diferencia o no representar una tarjeta clonada, va a depender de tu problema. Por eso vos decís, para mí no, porque mi punto de vista, bueno, mi punto de vista depende del problema. En este caso el problema no está definido, así que absolutamente todos los puntos de vista son válidos. No hay problema. Ahora, para interactuar con la tarjeta SUBE, lo que yo voy a necesitar es la SUBE. Así que todas estas operaciones que usan la SUBE, todas las operaciones de la SUBE necesitan la SUBE, ¿sí? Eso va siempre. Sin la SUBE no podemos acceder a los datos. Cargar saldo. ¿Qué me va a pedir? Y nada. ¿Cuánto quieres cargar? Saldo, ¿sí? Consultar saldo. Nada me va a pedir porque simplemente me está consultando, me devuelve el saldo. Cargar saldo, ¿qué devuelve? ¿Un double? Bien, acá es donde empiezan los problemas en C, ¿sí? Porque uno puede decir, che, devolvemos un saldo, ¿sí? Cuando cargamos saldo lo que me devuelve es el saldo total con el que termina la tarjeta. Y si hay un error, bueno, si hay un error no puede cargar un saldo. ¿Y qué hacemos con el error? Bueno, si no hay un error en este caso, hay que definir qué es lo que pasa, ¿sí? Definir qué pasa cuando hay error. ¿Qué va a pasar en este caso cuando hay error? Lo que va a pasar es que devuelve -1. Desde ahí, acá podemos aprovecharnos y decir devuelve none si hay error. Como los doubles tienen esta posibilidad, devuelve algo que no es un número si hay un error. Por ejemplo, si yo qué sé, ¿qué error puede haber acá? Y el error que puede haber es que saldo sea negativo, por ejemplo, con lo cual uno puede decir, che, pero poner saldo. Sí, bueno, pero no. No funciona así. ¿Qué puede ser error? Que el double sea negativo, puede ser un error que la sube sea null. ¿Y qué otro error puede haber? Y no puede haber otro error, ¿sí? Porque no estamos, acá no hay operaciones de memoria que me pueda decir, che, puede haber algún error. ¿Qué otro error puede haber? Ningún otro error. Y quizás uno después se pone a pensar, che, pero según cómo está implementado esto, puede tener un error de que no accedió a la base de datos, no sé qué cosa. No le interesa al usuario, ¿sí? Entonces decimos, si hay un error, devuelve none. No pudo cargar, ¿sí? Nada más. No me interesa exactamente qué pasó. Me interesa que no pude cargar. Supera el saldo máximo también puede ser un error, ¿sí? Y acá otra persona puede decir, che, pero me gustaría poder capturar esa información de qué pasó. Y hay formas de remediarlo que lo vamos a ver más adelante. Más adelante en esta clase si tenemos tiempo. Que reciba más del máximo, que fue algo que deberíamos... Fue algo que hablamos de la clase el otro día. No sé qué cosa, pero sí. Debe consultar saldo. Sí. Pagar viaje. Pagar viaje. ¿Qué devuelve pagar viaje? ¿O qué recibe pagar viaje? ¿Qué necesitamos para pagar un viaje? El costo del viaje. ¿Y qué más?
La tarjeta ya está. El costo está. El saldo es parte de la tarjeta. Y la línea, ¿sí? Porque para un viaje necesitamos, además del costo, necesitamos la línea, el transporte. Pongamos transporte para ser un poquitito más consistentes, ¿sí? ¿No sería mejor recibir viaje T? Quizás sí y quizás no. El problema con eso es que deberíamos definir el viaje T. Definir todo el T a viaje completo. En C hay varias formas de hacer esto. Incluso esta es una de los casos válidos en los que podríamos dejar este viaje en particular en la interfaz pública. O sea, vamos ahí. Y decir, bueno, que me llene esta estructura y me la pase, ¿sí? Podría ser el timestamp. Podríamos hacer una excepción. Eso después lo podemos ver. Por ahora dejémoslo así. Pero después hacerme acordar si no me acuerdo, ¿sí? Pagar viaje que devuelve. El timestamp, sí, eso sí. Devuelve lo que pagó o NAND en double. Es buena idea, sí. Devuelve lo que pagó. Porque básicamente cuando uno paga en la pantalla aparece lo que pagó, ¿no? O not enable. Habilitar, deshabilitar, transferir. Transferir saldo de una sube a otra sube, por ejemplo. No sé qué podríamos devolver, un bull, si fue exitoso o si no fue exitoso, yo qué sé, algo así, ¿sí? Ya está, más o menos tenemos una idea de lo que queremos hacer. Si necesitamos modificar el saldo, no lo podríamos pasar solamente por parámetro en lugar del struct completo, o por comodidad pasamos toda la sube-t. No entendí la pregunta. Si necesitamos modificar el saldo, no podremos pasar solamente el parámetro en lugar del struct completo. En realidad no estamos pasando el struct completo. Acordate que estamos pasando un puntero, ¿sí? Entonces estamos pasando un puntero nada más y no toda la estructura, la copia de la estructura. También un doble con la cantidad transferida. Ah, yo pensé que querían transferir todo el saldo. Bueno, si quieren transferir una parte del saldo nada más. Pensé que querían descartar la tarjeta vieja y... Bueno. En transferir saldo no hace falta pasar toda la sube o no. Con el ID deberías estar. Si lo tratás de esa forma, en ninguna haría falta. Porque todas las tarjetas SUBE tienen un ID relacionado y el ID es único. El problema es que para hacer eso vos necesitas una entidad central que tenga un mapeo de ID a SUBE. Y en este caso no tenemos eso. A vos lo que te interesa es, tengo la SUBE en la mano, ¿cómo hago para interactuar con la SUBE? ¿Podría tener un cargar saldo que trabaje con el ID? Sí, podría, pero no sería una operación de la SUBE. No sería una operación de la tarjeta SUBE. ¿Por qué? Porque no estás interactuando con la tarjeta, ¿sí? Esta operación no corresponde al TDA SUBE porque no está interactuando con la tarjeta SUBE. Está interactuando con el sistema SUBE en general. Vos no tenés la tarjeta en la mano. Una pregunta. Sí. En ese caso, entonces, transferir saldo tampoco contaría porque realmente la sube solo, se le quita saldo, se le agrega saldo, pero la transferencia sucede, me imagino que en el sistema bancario, ¿no? Es que es lo mismo, porque vos le estás sacando de una SUBE y le estás transfiriendo a la otra. Y acá tenés las dos SUBE en la mano. Tenés SUBE y SUBE. Tenés las dos tarjetas. Es como si vos tuvieses un aparatito que apoya las dos SUBE y te lo transfiere. Ahora, si vos me decís, acá tenés un ID de la otra SUBE, y ahí sí, porque en realidad esta otra SUBE no la tenés en la mano. ¿Y cómo lo obtenés esta otra SUBE? Ahí no sé. Tendrías que tener una forma de buscar SUBEs por ID, que en este caso no lo tenemos, y que no corresponde tampoco al TDA SUBE porque no es... A ver, lo de no corresponde es relativo, ¿no? Uno puede pensar el problema como lo quiera. Pero conviene que eso forme parte del TDA SUBE y no estás interactuando con una SUBE, y estás interactuando con algo de más alto nivel que tiene la información de todas las SUBEs. Entonces quizás para separar esas responsabilidades te conviene no meterlo acá. Porque pasabas el puntero al campo.
Bueno, listo. Quedamos así, ¿sí? Listo. Este es el segundo paso para definir el TDA, es saber qué operaciones voy a querer definir. El tercer paso, en C, por lo menos, es crear un punto C, ¿sí? Que sea el punto C que va a tener el cómo, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto así. Y vamos a hacer, empezar a implementar. ¿Sí? Creo que ya no estamos nada más. Bull. No sé qué es del bull, mejor. ¿Cómo empezamos a implementar esto? Bueno, muy fácil. Vamos a poner... Si se acuerdan, ustedes cuando empezaron el TP1, lo que tenían era esto. Bueno, esto no se falta un poquito porque es un void. Y es lo mismo que vamos a hacer acá. Vamos a empezar con todas las funciones vacías. ¿Por qué? ¿Quién me sabe decir cuál es la intención de esta clase? Implementar el cómo del contrato. Sí, pero hay algo más. Que no hayan errores iniciales de compilación. No. ¿Compilación de qué? Acá no tenemos ningún main. Include de stderiv. ¿Está bien? Testing, testing. Exactamente, Julieta, testing. No vamos a implementar esto a ciegas y tirándonos de cabeza a la pileta. Vamos a empezar a testear primero, ¿sí? Eso es lo importante, testear, probar. El típico error de función que no es void, no devuelve nada. Función que no es void, no devuelve nada. Ah, esto, sí. ¿No? Pongamos 0. Falso. Y esto también falso y falso. ¿Sí? Así vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, implementar de a poco mientras vamos probando. No se tiren de cabeza a implementar todo de una, que es lo que suelen hacer para los TPs, de hecho, porque no van a llegar a buen puerto. Muchas veces tenemos gente que el día de la entrega está... Le preguntamos, che, ¿cómo vas con el TP? Bien, ya lo tengo 99% hecho, me falta compilarlo. Vos decís, che, si todavía no lo compilaste, estás al horno. No te va a funcionar. No dejen compilarlo para el final. Usted tiene que compilar a cada rato, ¿sí? Sí, existe, digamos. No lo acabo de inventar, no lo saqué de la galera. Esa gente existe. No sean esa gente. Entonces, ¿qué? Pregunta de testing. ¿Estaría mal que el código continúe si falla una prueba? No, para nada. Porque por ahí a veces eso hace que te tape errores de Vagrant y no puedes ver las demás cosas. Puedes hacer que... De hecho, los frameworks de testing, muchos te permiten frenar las pruebas cuando encuentre un error. Al primer error, corta. Se podría. De hecho, nosotros en nuestro... Acá en este que tenemos... Nosotros, si ustedes algún día quieren hacerlo, pueden decir, che, ¿dónde están los errores? Y los errores... Cantidad de pruebas fallidas más. Bueno, acá hacer un exit, un abort y ya está. Y ni bien encuentro un error, aborta. ¿Viste? Y ya está. Si querés se puede hacer eso, no hay ningún problema. Nosotros lo dejamos correr más que nada por el Chanutron. Porque ustedes en Chanutron, si es posible seguir de largo, es mejor seguir de largo, porque les muestra todos los errores que tienen en vez de un error a la vez. Yo tengo un error acá, está bien, y no te diste cuenta que tenés 35 errores más abajo. Lo inverso se puede porque no me gusta que corte. No corta, este no corta, este sigue de largo. Mientras pueda sigue de largo. Lo que pasa es que si vos tenés un problema de memoria, tenés un segmentation fault, el programa termina. Y el programa termina, yo no puedo hacer que siga. El sistema operativo ya lo mató. La única forma de hacer eso sería con lanzar proceso distinto por cada test y me dio fiaca hacerlo. Pero sí, yo qué sé, se podría hacer. Bien, entonces empecemos a implementar nuestro sube, pero usando pruebas, ¿sí? ¿Qué prueba pondríamos primero? O si quiere podemos empezar con la implementación, pero un poquito de implementación y un poquito de prueba. ¿Qué harían primero? La más aburrida de todas, ¿cuál es? La subes. Y probar si se crea bien. La de crear la sube, ¿sí? ¿Cómo creamos la sube? Bueno, el típico...
sube-t, sube igual. Hagamos un calloc de un size of sube-t. Bien. Si no la pude crear, listo. Y si la pude crear, lo que hago es pongo los datos que yo sé que van. ¿Sí? El DNI es el DNI. ¿Qué más tengo? El ID es el ID. El saldo dijimos que empezaba en 0. ¿No? Empezaba en 0. Y si le ponemos si tiene beneficio o no tiene beneficio. Y creo que no hace falta inicializar nada más por ahora. Porque después va a cambiar esto. Ahí está. ¿Sí? Tenemos esto. Ahora, tenemos que probar que esto funcione. ¿Cómo probamos que esto funcione? Tenemos que escribir la prueba. ¿Cómo escribimos la prueba? Volvemos acá. En realidad no hay mucho para probar de creación, pero podemos hacer al crear una sube se crea exitosamente. O crear una sube no devuelve null. Vamos. Las convenciones son múltiples. Entonces, esta es la parte que ustedes no hacen porque les aburre, yo los entiendo, con todo el dolor del alma les digo que los entiendo, pero hay que hacerlo. Porque si ustedes no hacen esto, después van a estar con problemas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la prueba tenía una fase de creación, una fase de afirmación y una fase de destrucción. La creación en este caso es crear la sube, y decir sube, crear, ¿con qué ID? No sé, ponerle 0, DNI 0, y tiene beneficio. Listo. Bien. ¿Y qué vamos a preguntarle? Y preguntarle si... Afirmar. Sí, modifiqué el pedazo. Mientras estaba jugando lo modifiqué, ¿no? No. No sé por qué no me lo está tomando. De hecho, no sé por qué no me toma el... Porque está escrito con una M. No, no, abajo, abajo. ¿Acá? No, Sí. no, pero está bien eso. Ah. Déjame que... Me parece que... Está choto acá con este... Que de hecho me parecía raro que no me jodiera con ese de. Ahí lo tomo, ahí lo tomo. Mira qué choto que es. En fin. Afirmar. ¿Qué queremos afirmar? Que la sube es distinto de null. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? No podemos hacer mucho más. La sube se crea. ¿Podemos probar más cosas? Podemos probar más cosas. No las vamos a probar ahora. De hecho, las podemos probar ahora y ver cómo se rompe todo. Vamos a destruir la sube. Vamos a correr la primera prueba. Vamos a ver si todo corre. No creo que todo corra. Corre, sí corre. Listo, perfecto. Tenemos la primera prueba. Cuando dice, che, no se lee. Algún día arreglaré eso. Bien, tenemos una prueba. Eso significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta prueba no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué deberíamos comprobar realmente? Son las condiciones iniciales de la sube. ¿Qué pasa cuando se crea una sube? Está bien, se crea. Es distinta de null. ¿Mi creación funciona? Mi creación funciona. Pero en realidad yo debería fijarme que las condiciones iniciales que pongo para la sube se cumplan. ¿Y cuáles son las condiciones? Y mira, yo dije que se crea con un saldo de 0 pesos. ¿Cómo hago eso? Debería fijarme que el saldo después de haber sido creada la tarjeta sea 0. ¿Sí? Entonces debería fijarme que, por ejemplo, sube, consultar saldo de la sube, ¿sí? Una pregunta. Es igual a 0. Sí, decime. La función destruir no estaría haciendo nada porque todavía no fue implementada. Lo que dice sube destruir. Sí, es correcto eso.
Es correcto eso. Y eso se ve en la memoria que pierde Valgrind. ¿Sí? Las funciones de destrucción no tenés forma de probarla más que invocarla. Porque no te dice, digamos, cuando vos haces free, el sistema operativo no te dice pude liberarlo o no pude liberarlo. Siempre lo puede liberar. Cuando no puede liberarlo, te mata el programa porque le mandaste a liberar algo que no puede. Entonces, no hay forma de saber si eso funciona o no. La única forma es Valkyrie decir, che, terminó mi programa y tengo pérdida de memoria. Entonces, significa que la destrucción de algo no está funcionando bien. Que eso era lo que iba a ir después cuando terminemos con esto, ¿no? Pero lo importante es, más allá de probar la creación, porque crear se crea, me interesa probar las condiciones con las que se crea o el estado inicial con la que se crea la tarjeta, ¿sí? Yo sé que la sub inicialmente se crea con este saldo. Yo sé que la tarjeta se creó con el ID 0 y el DNI 0. ¿Y cómo me fijo eso? Y debería tener funciones que me permitan consultar esos datos si es que realmente me interesa ese dato. Si no me interesa ese dato, ni siquiera tendría que haberlo puesto en realidad. Pero si se entiende lo que tengo que hacer, tengo que testear que cada una de esas cosas, cada una de esas condiciones que son importantes para el TDA se cumplan. Porque si no se cumple una de esas, estoy al horno. Para eso son las pruebas, ¿sí? Para probar que se cumplan todas las condiciones en todo momento. ¿Qué otra cosa podría crear? ¿Qué podría probar? ¿Podría probar, por ejemplo, crear una sube con un ID negativo y con un DNI negativo? ¿Sí o no? Lo del ID no, porque el tipo de datos no te va a dejar. Exactamente. No podemos porque en este caso los tipos de datos no me dejan usar números negativos. Entonces esa prueba no tiene sentido. Así que no hay mucho más que pueda verificar en este momento. La otra cosa que estaría buena verificar, que es, che, nos olvidamos de poner esto, es decir, cuando yo creo la tarjeta sube en realidad, sería interesante decir, consultar cantidad de viajes y que me diga que la cantidad de viajes sea 0, ¿sí? Pero nosotros no pusimos esa primitiva, no pusimos esa función. Con 0 viajes, ¿sí? Entonces, ¿por qué no definimos esa función? Y quizás en ese momento no se nos ocurrió. Quizás en ese momento se les ocurrió y yo les dije que no me acuerdo qué pasó ahí. Que DNI no tenga más de 9 dígitos. Quizás nunca pusimos esa condición, pero podría ser. Aunque ahí estaríamos en el problema de antes, che, y si en realidad no eran DNIs. Sí, podría ser una condición. Y ahí tendrías el problema extra que en C no podrías saber por qué no se creó. Bueno, no se creó porque no se creó, digamos. No cumplió alguna de las condiciones. Y ya está. Pero sí podría ser. En este caso no vale la pena. En fin, ¿sí? Pero bueno, ¿se entiende lo que tienen que hacer? A ver, yo les pregunto, porque a partir del próximo TDA les toca hacer las pruebas a ustedes. Y cuando llegue ese momento de hacer las pruebas ustedes, dicen, che, pero no sé qué probar. ¿Qué probar? Bueno, cuando crean una lista, por ejemplo, verifiquen que la lista empiece vacía, que la cantidad de elementos te dé 0, que intentar sacar un elemento de una lista vacía te dé que no tiene nada. ¿Sí? Ese tipo de cosas tiene que verificar. Entonces, creo una sube, me fijo que el saldo sea 0, que la cantidad de viajes sea 0, que si le pido un viaje no me dé ningún viaje porque no tiene ningún viaje. ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Está bien? Esta clase es Una más que nada para pregunta. eso. Sí. Esas funciones, como por ejemplo consultar cantidad de viajes, en el caso en el que no estuvieran en el punto H, por ejemplo, podríamos crear funciones específicamente para probar esas cosas nosotros. Porque, por ejemplo, estuve No. hojeando el TP y hay Sí. algunas funciones como acumular hasta Miltank, por ejemplo, que Ujú. son funciones que realmente no se ocupan al interactuar con la interfaz de hospital, pero se ocupan exclusivamente para probar funcionalidad del hospital. Sí, pero en este caso es distinto, porque en este caso para consultar la cantidad de viajes vos deberías acceder a la estructura SUBE. Estarías accediendo a partes internas de SUBE, cosa que vos no podés. En este caso todavía podemos porque esto es público, pero cuando lo hagamos privado, que lo vamos a hacer, no vas a poder hacerlo más. Así que por más que estés acá y quieras hacer una función SUBE consultar cantidad de viajes, no vas a poder hacerlo porque no tenés acceso a esto. Porque no va a estar definido en el punto H. De hecho, lo podemos hacer ya mismo si quieren. Claro, claro, perfecto. Si defino la estructura en el punto C, no la puedo acceder Claro. en la otra archivo. Gracias. Entonces, esto debería ir por lo menos acá. Algo así.
Hacemos todo esto. Hacemos esto. Ahí está. Ahí está. Entonces, desde ya está, digamos, ahí ya estás al horno. Acá ya no puedes consultar cantidad de viajes porque no puedes acceder a la estructura. ¿Sí? No existe más la estructura. Vos sabés que tienes una sube, pero no sabes qué tiene adentro. Fuiste. Si querés consultar la cantidad de viajes, no te queda otra que ponerlo en interfaz pública. Ahora, si alguno me dice, che, hay algo que no está en la interfaz pública que yo lo quiero testear porque forma parte de mi implementación interna, ¿sí? Y yo quisiera tener acceso a eso. ¿De qué forma podría probarlo? Hay algunas formas. Y háganme acordar también otra de las cosas que me tiene que hacer acordar. Esta dejémosla en suspenso y implementémosla después. Háganme acordar después si no llegamos a hacerlo. Profe, lo que yo no entiendo es cómo podés, o sea, confiar en la veracidad de la prueba con una función que todavía no probaste, que también tenés que probar. O sea, bien. ¿Está bien? ¿Cuál en este? Por ejemplo, esta, consultar saldo. ¿Cómo sé que me está dando bien o que me está dando mal? Y vos decís, che, yo sé que la sube se crea con saldo 0 y esto me está dando 0. ¿Está bien esta prueba? Porque la prueba me da que está todo bien. Si yo la corro, me da que está todo bien. O me daba que estaba todo bien hasta que... ¿Qué hice? Invalid size of. Claro, pero esa función no habría que también probarla porque es parte del punto H. Sí, pero no, pará. ¿Qué fue lo que me dijo? Invalid application size of. ¿No tenés que sacar el guión cuando pusiste súbete? ¿El guión de adelante? No. En el size of no va tipo un guión bajo antes de sube. Es que sí, pero no. No, porque el tipo súbete ya debería estar definido, porque está en el punto H. O sea, sí, si le pongo esto acá va a funcionar, pero no ese es el punto, digamos. De hecho, no va a funcionar. Va a funcionar el size of nada más. Me estoy olvidando. Typedef, struct. No es que, o sea, guión bajo súbete va después del struct. O sea, struct, guión bajo súbete, abro llave y cierro, pongo 2 puntos al final de la llave, ¿no? A lo mejor. De hecho, tenés razón. Tenés razón, porque esto debería ir... Esto estaría definiendo una instancia particular. Sí, ahí. Tienes razón, es eso. Ahí está. Ahí todo tiene sentido. Sí, muchas gracias. ¿En qué estábamos? Estábamos en cómo confiar si las pruebas están bien o están mal. Bien, yo dije que mi saldo tiene que empezar en 0. Pongo un 0. Me dice que está todo bien. Ok. Ahora si yo... ¿Cómo hago? Bueno, voy un poquito. Che, ¿qué pasa si acá en realidad el 0 le pongo un 10? Si yo acá pongo un 10. ¿Esto funciona? Es lo mismo, ¿no? Debería seguir funcionando. Y sigue funcionando. Che, ¿y por qué sigue funcionando si en realidad consultar saldo no lo tengo implementado? Y ahí ya puedes empezar a sospechar, che, hay algo que no está bien. ¿Sí? Lo que no está bien es que no lo guardé seguramente. Ahí está. Ahí falló. Y vos decís, che, la sube se crea con saldo 0. En realidad yo estoy verificando que se crea con saldo 10. Porque la estoy creando con saldo 10. Y las pruebas me dicen que se está creando con saldo 10. Y en realidad mi prueba empezó a fallar. ¿Sí? ¿Por qué? Si antes funcionaba. Estoy probando exactamente lo mismo que antes. No es que cambié nada. Simplemente cambié un numerito. Pero estoy probando el mismo número. ¿Por qué antes funcionaba con 0 y con 10 no funciona? ¿Hay algo mal con la prueba? No hay algo mal con la prueba. Lo que está mal es que está mal implementado esto. ¿Sí? La única forma que tenés vos de verificar si una prueba está funcionando o no es esto. Es jugar con la prueba y verificar si realmente está funcionando. Nada más.
No hay otra forma. A ojo, desgraciadamente. Ahora, ¿por qué esto sigue funcionando? Bueno, porque estamos devolviendo 0 de casualidad acá. Esto... No me acuerdo si te había que incluir más. ¿None? Por eso digamos que esta prueba no, para probar si realmente está funcionando crear sube no me serviría hasta que implemente consultar saldo. Es que pasa eso a veces. Pasa muchas veces. Sí, sí. Ahí está, ¿ves? Ahí ya la sube no se crea con saldo 0. ¿Por qué? Porque jugando con este saldo, decís, bueno, si yo digo que se crea con 0, 0, 0 me da bien. Pero si le pongo 10 y 10, no me daba bien. Ahí te diste cuenta, jugando con esos parámetros, te diste cuenta que algo no estaba bien en la prueba, ¿sí? Identificaste que era lo que estaba mal, fuiste a verificar que era eso y ahora verificás exactamente qué fue lo que pasó. Pasaba que eso estaba mal. No es que la prueba estaba mal, sino que tu prueba estaba basada en una suposición que era incorrecta, que era que sube, consultar saldo estaba funcionando, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabes eso, puedes avanzar con tu implementación y decir que si no te pasaron una sube, devolves none, y si no, devolves el sube saldo, ¿sí? Pero de nuevo, vos decís, che, tengo una prueba que está probando en realidad. Yo quería probar la creación, pero estoy probando otra función que es consultar saldo. ¿Y cómo sé que consultar saldo está bien? No sabés. Porque nos pasó antes. Pusimos consultar saldo suponiendo que estaba bien. Y no estaba bien. La única forma que tienes de darte cuenta es esto. Es como decís vos, preguntarte si la prueba está bien. Una vez que te preguntás si la prueba está bien, intentás modificarla para ver si está bien o mal. Lo mismo con el ID. Si tuviésemos una función que fuese, por ejemplo, ¿no? El mismo procedimiento. Tuviésemos algo así. Que sea consultar DNI. Y vos decís, bueno, le pasamos un DNI 0, el DNI me tiene que dar 0. Google te crea con DNI 0. Y vos consultás esto y te dices, ah, funciona bien. Che, y si la creo con un DNI 20, ¿sigue funcionando bien? Y probás. No, no funciona bien. Y ahí tenés que identificar cuál es el problema. Si sigue funcionando bien, che, le pongo 10, 20, funciona. 70, 70, funciona. Y vos sabés que tu algoritmo es bastante directo, simplemente le asigna las cosas, nada más. No tiene por qué haber ningún problema en el medio. Si ves que falla, empezá a preguntarte qué es lo que está fallando en tu prueba. Si no, está todo bien. Pero no. Por eso, pero Sí. para consultar saldo no habría que hacer alguna prueba que pruebe si funciona consultar saldo, o para funciones más simples no hace falta. Es que la prueba la estás haciendo acá. Vos decís una prueba que sea prueba de consultar saldo, ya la vamos a hacer. Más adelante, sí. Vamos a tener una prueba de consultar saldo. Claro, pero entonces hasta que no hagas esa prueba no te puedes cerciorar que consultar saldo funcione bien, entonces no te puedes cerciorar que crear funcione bien tampoco. Sí, pero tampoco puedes decir, che, hasta que no pruebe consultar saldo, no puedo hacer esta prueba de creación porque necesito consultar saldo. Y vos decís, che, pero... ¿Y la prueba de consultar saldo cómo lo haces? Primero tenés que crear una sub. Entonces, ¿qué hago primero? Si necesito las dos, necesito una para la otra y necesito la otra para la una. ¿Cómo haces? Bueno, por algún lado tienes que arrancar, ¿sí? Después, si había un error en consultar saldo, te va a saltar acá. Pero no te queda otra forma. Sí, el huevo de la gallina, no te queda otra. Así que por algún lado tienes que arrancar. Hay otras cosas, de nuevo, es lo que les dije antes que me hicieran acordar más adelante con el tema de consultar viajes. Ya vamos a ver qué otra forma tenemos de encarar esto. Y hay otra forma, pero no es para ahora mismo. Lo que me interesa ahora es avanzar un poco más con esto. Y si querés podemos hacer la prueba de pruebas de saldo. Y ya vamos directamente ahí. Dada un saldo positivo. Si cargo saldo, ¿cómo es que le puse cargar saldo? Sí. O al cargar saldo,
el saldo aumenta. ¿Sí? Después tendremos una prueba de disminuir el saldo y todo lo demás, pero por ahora empecemos con esto. ¿Qué haría esta prueba? Bueno, creación y destrucción es lo mismo. Vamos a copiarnos. Creamos una sube, destruimos la sube, listo. ¿Y qué afirmamos? No podemos afirmar todo esto porque no sirve de nada. Lo que vamos a hacer es... ¿cómo le pusimos? Sube... Consultar saldo, cargar saldo. Vamos a cargarle el saldo a la sube. ¿Cuánto le cargamos? No sé, carguémosle 100. ¿Sí? Y ahora sí podemos afirmar que el saldo es 100. De hecho, vamos a afirmar otra cosa antes. Sube tiene saldo 100. Antes había que afirmar acá también que puedo hacer esta operación, ¿sí? Habíamos dicho que esto devolvía el saldo final, ¿no? Al cargar saldo o al cargar fin de saldo, una tarjeta nueva me devuelve 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que dijimos, la tarjeta se crea vacía, si le cargo 100 me tiene que devolver 100. Y después cuando le pregunte el saldo me tiene que devolver 100. Y esto debería funcionar, quizás. Pero no, no funciona. ¿Por qué? Porque no están implementadas las funciones. ¿Sí? Y de nuevo, lo mismo. Cuando yo vaya a implementar esto, voy a saber que está funcionando bien. ¿Por qué? Porque tengo las pruebas. ¿Cómo para cargar saldo? Digo, bueno, antes. No tengo sube. No puedo hacer nada. Y si no, lo que hago es saldo más igual saldo. De hecho podría haberlo dejado así, pero no fue. Y después hago return, sube, saldo. Y ya está. Y ya con eso tenemos la implementación y con eso quizás debería funcionar esto. Ahora, vos decís, ¿con estas pruebas alcanzan? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque alguien dijo, creo que... ¿Quién fue? ¿Juan Pablo fue que dijo antes? No me acuerdo. Dijo, che, pero la sube tiene un límite. ¿Qué pasa si ponemos un límite? Y bueno, podemos tener una prueba que sea, si le cargo más allá del límite, no cargue y me devuelve un error. ¿Sí? ¿Podríamos tener esa prueba? Sí, si es relevante para nuestro TP, habría que hacerlo. Si es relevante para nuestro TP, no. Es relevante para nuestro TDA. Deberíamos tener pruebas de ese estilo. ¿Sí? Por ejemplo, probar el saldo máximo. Probar múltiples cargas de saldo. ¿Qué otra cosa podríamos probar? Con el saldo... probar cargar saldo negativo. ¿Sí? Todas estas cosas son cosas que podemos probar. Y cosas que tendríamos que probar para validar nuestra implementación. ¿Qué otra cosa se les ocurre? O sea que las pruebas también lo van direccionando a uno a dónde implementarlo. Es que eso es lo interesante de las pruebas. Ustedes cuando implementan las cosas, cuando implementan el TDA, por ejemplo, es como lo que hicimos, no, el otro día hicimos la línea, sí, hicimos otra cosa. Cuando ustedes implementan un problema, tienen un algoritmo, por ejemplo, el hospital, leer el archivo, ustedes se enfocan mucho en el problema y por ahí a veces pierden de vista el comportamiento de distintos casos que... Por ejemplo, muchos tuvieron el problema con el archivo vacío, con el archivo inexistente. ¿Y por qué tuvieron ese problema? Porque no se les ocurrió, que el archivo podía no existir. Entonces, tienen un flujo que no es el flujo feliz, digamos, el flujo principal de su operación. Entonces, no lo tuvieron en cuenta, no lo pensaron a fondo. De esta forma, uno se pone a pensar, che, ¿qué puede salir mal? Y lo deja sentado. Y ya queda como especificación de nuestro TDA. Las pruebas son una especificación de nuestro TDA. Nos dicen cómo se tiene que comportar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué puede salir mal con cargar el saldo o con verificar el saldo? Bueno, ¿que me pase un saldo negativo? Sí, puede pasar. ¿Que me descarguen múltiples veces y que esto funcione bien? Tengo que verificarlo. No sé. No hay muchas cosas más en este caso, ¿no? Pero lo mismo con la creación. ¿Qué puede pasar? Que me manden a crear con un DNI negativo, eso no podía pasar. Bueno, verificar que la cantidad de viajes sea igual a 0. También puede pasar. ¿Por qué? Porque yo cuando... Es una de las condiciones iniciales, ¿sí?
Las condiciones iniciales es, se crea la tarjeta, ¿con qué condiciones? Con saldo cero, sin ningún viaje, con el DNI que le pasé, con el ID que le pongo acá porque le ponemos ID, todas esas cosas. Probar cargar cuando el saldo esté negativo. Bueno, eso es interesante, Esa no la podemos hacer todavía porque nos falta un poquito. Como, digamos, no tenemos forma de darle un saldo negativo a la sube en este momento, ¿sí? No tenemos forma. Tendríamos que simular un viaje primero. Entonces, otra cosa que tendrían que probar ahora son pruebas de, por ejemplo, viajes. Dada una tarjeta sin saldo. Al intentar viajar, puedo hasta cierto límite de saldo negativo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los comportamientos de la tarjeta SUBE. Yo puedo viajar hasta que no tenga más saldo negativo. Cuando el saldo negativo llega al mínimo, ya está, no me deja viajar. Dado una tarjeta con saldo suficiente, al intentar viajar, puedo hacerlo. ¿Sí? Es otra cosa que puedo probar. ¿Qué otra cosa puedo probar de viajar? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Bueno, muchas, no sé si tantas, pero decimos, si no tengo saldo, o sea, tengo saldo negativo, en este caso, vamos a hacerlo más específico, con saldo negativo, intentar viajar puedo hacerlo hasta cierto límite. Puedo hacer varios viajes hasta que llegue al mínimo. El mínimo todavía no lo definí, vamos a definirlo después en unos segundos. Tengo saldo, intento viajar y puedo, sería el caso feliz. Otro caso podría ser, hago más de un viaje y tiene que computar algún descuento. Bueno, podríamos plantearlo en algún momento. Otro caso es, me cobra distinto el viaje si tiene beneficio o no tiene beneficio, ¿sí? Hay varias cosas que puedo probar acá. Y todas esas son cosas que tienen que preguntarse ustedes, ¿qué puedo probar acá? Y tienen que probarlo, ¿sí? Cuando lleguen al TD de la lista, van a venir a preguntar, che, ¿pero qué puedo probar de insertar? Y probá. Tenés que hacer esto mismo, sentarte y decir, che, ¿qué puede fallar acá? ¿Sí? Bueno, en una lista, ¿qué puede fallar? Y que yo le mando a insertar al final y en realidad no tenía nada. Y es un caso distinto a mandarle a insertar solo. ¿Por qué? Porque seguramente yo sé que el código está implementado de distinta forma. Entonces voy a intentar pegarle ahí. O intentar borrar del final cuando la lista tiene más de un elemento, cuando tiene un elemento. ¿Por qué? Porque yo sé que el puntero que tengo a la cola de la lista se maneja distinto, ¿sí? Entonces todas esas cosas las tienen que contemplar. Una consulta separada del saldo mínimo lo podríamos meter con un archivo de configuración. Bien, dejemos de patear eso. Hagamos así. Saldo mínimo. Ponemos, no sé, menos 75. No sé cuánto es el saldo mínimo ahora de viaje. ¿Alguien sabe? ¿Saldo mínimo de la sube? ¿Menos 100? No, menos 100. Vamos a hacer menos 100. Puede ser. Vamos así. Entonces ahora sí, con esa lógica, con este número podemos implementar la lógica de pagar viaje. Decir, bueno, si lo que sale el viaje menos lo que tenés, en realidad no supera eso. Listo. 72. Número raro 72, pero puede ser. Yo tenía entendido que era 70 y algo, 75, por eso puse. Puede ser. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hoy tenemos Kahoot. Son 7:30. Podemos cortar y hacer Kahoot. Podemos hacer Kahoot y cortar. Podemos... No sé qué les parece. La segunda Kahoot y después cortar. ¿Cuál fue? Hagamos Kahoot. Cortemos y después volvemos con la otra parte que es... Que me dijeron muchos, che, si yo tengo algo privado. Porque pasa muchas veces. Por ejemplo, si vamos al TP... TP. ¿Este es el enunciado? Sí. Vamos al TP, ¿sí? Por ejemplo acá.
Yo tengo el TP. Quiero implementar el TP. Tengo el hospital. Y ustedes me dicen, tengo la función leer archivo, que me gustaría probarla, pero en realidad para leer archivo, yo lo que hago es llamar a otras funciones que es, por ejemplo, leer línea, y en realidad tengo otra función que es, no sé, parsear Pokémon, ¿sí? No sé, tienen varias funciones internas que son internas del TDA y por lo tanto no van a figurar en la interfaz interna, ¿sí? No van a figurar en la interfaz externa, no van a figurar acá. Entonces, ¿cómo las pruebo? ¿Cómo hago para probar esas cosas internas? Eso después de los comerciales, ¿sí? Pero primero vamos al Kahoot. A ver. Vamos a hacer eso después. Ahora vamos a cerrar esta parte de la